La consagración, si habría que definirlo sencillamente, yo creo que es un compromiso de separación, un compromiso de estar apartado, ¿no? Separado para el Señor. Ese es el propósito de Dios. Y para eso nos llamó el Señor, para vivir separados, apartados, consagrados. Consagrado quiere decir al servicio del Señor, como instrumento del Señor, apartado para Él, no para otros usos. Dice que en una casa, dice la Escritura, hay utensilios de madera, de oro, de plata. Y dice que unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Pero dice, pero si alguno se aparta de estas cosas, será instrumento útil, apartado para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Esa es la consagración. Ser un instrumento, un vaso apartado para un uso especial, para un uso concreto, no para un uso vil, no para hacer cualquier cosa con ese vaso. Me imagino que los reyes antiguamente usaban vasos de oro, ¿verdad?, para tomar el buen vino. Y esos vasos casi siempre eran útiles, consagrados en el templo al Señor. Y los sacerdotes ungían los utensilios, ungían los vasos de oro que eran apartados para el servicio del templo. Así debemos de ser tú y yo, porque somos esos vasos de barro, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, no de oro. Luego el Señor nos hace oro en su santidad, pero somos barro primeramente. Y ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es el tesoro de la fe, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es de Dios el poder, la excelencia es de Dios. El vaso no tiene nada en sí mismo si Dios no hace que ese vaso sea un vaso de oro. Pero para ser un vaso de oro primero hay que ser barro en las manos del Señor. Y el barro se deja moldear, se deja formar, se consagra al servicio y a las manos del alfarero, para que el alfarero haga con él lo que quiera que hacer. Renovando el voto de consagración, de separación, de estar apartado para el Señor, de no mezclarnos con los demás pueblos, de no mezclarnos con las costumbres paganas de los pueblos, de no mezclarnos con la ideología de los pueblos. Tenemos un libro de leyes hermoso, suficiente, capaz de darnos lecciones tremendas, y no necesitamos comer de otras fuentes, solamente el libro de la ley, el libro en el cual está escrita y revelada toda la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, que es como un soplo de Dios a nuestra vida para hacernos entender cuáles son las leyes de la universidad del cielo, donde Cristo nos quiere instruir y nos quiere enseñar cada día. Amén. Amén. Bien, vidas sagradas, ¿no? Vidas consagradas, no vacas sagradas, porque hay vacas sagradas y hay vidas consagradas. ¿Qué es eso de las vacas sagradas? Son aquellas cosas o personas o costumbres que son intocables, que se les rinde un culto, ¿verdad? Y que ocupan un lugar especial en medio de un pueblo, en medio de una, ¿no? Un ejemplo para entenderlo muy fácil es el hecho de que en la India las vacas son sagradas. Nadie las puede tocar. Así el pueblo tenga hambre, así el pueblo tenga necesidad, a las vacas se les rinde culto y hasta fiesta se hacen en su honor.
La protección de las vacas es el eje más importante de la religión, del hinduismo. Los hindúes creen que las vacas no se las puede tocar porque son dioses. Si usted viaja a la India, verá que las vacas pueden transitar libremente por las calles, por las vías, incluso deteniendo el tránsito, y nadie las puede tocar, ni empujarlas, ni tocarlas. Hay que dejar a la vaca tranquila, que deje su espacio, pues no la puedes obligar a nada, no puedes tocarla, no puedes empujarla, porque es un dios y no se pueden tocar los dioses. Porque prácticamente es un dios caminando por la calle o por una vía. Es decir, estamos hablando de cosas intocables, costumbres o hábitos, ritos o formas de culto o personas que son intocables. Esas son las vacas sagradas, ¿verdad?, que hay en todos los lugares. Personas que nadie las puede tocar, o que piensan que nadie las puede tocar, que son intocables, que nadie les puede decir nada, que nadie... Esas son las vacas sagradas. Pero el Señor quiere vidas consagradas. ¿Cuánto dicen amén? Él no quiere vacas sagradas. Dice Proverbios capítulo 20, versículos 24 y 25. Lo hemos mencionado en estos días. De Yahvé son los pasos del hombre. ¿De quién son los pasos del hombre? De Dios. Dios es el Señor de tus pasos. Dios es el Señor de tus caminos. De Yahvé son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dice, lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Aquí hay sabiduría en este versículo. Lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. ¿Por qué? ¿Por qué el voto es un lazo? Porque todo voto es una atadura con obligación. Es un lazo. ¿Cuál es la función de un lazo? Es unir algo, ¿verdad? Y ponerle un lazo, no algo para que no se suelte, para que esté sujeto. Eso es un lazo, un nudo, un lazo, un cordón enlazado. Un lazo es una atadura con obligación. Y un voto es una atadura con obligación. Entonces el voto de consagración es un lazo, es una atadura que conlleva obligaciones. Cuando tú haces voto a Dios, tienes la obligación de cumplir el voto que hiciste con el Señor. Cuando tú haces promesa a Dios, tienes la obligación de cumplir la promesa que le has hecho a Dios. Y por eso dice que no podemos ni debemos hacer votos apresuradamente, porque son un lazo. Y después que haces el voto, ¿cómo te quedas? Enlazado, ¿verdad? Te quedas preso, te quedas ya atado, enlazado a ese voto. Y si tú no cumples ese voto y te quieres soltar de ese lazo sin cumplir lo que un día prometiste o declaraste con tu boca, entonces pueden venir los problemas después. Y por eso el sabio Salomón advierte aquí y dice, lazo le es al hombre hacer voto de consagración apresuradamente, es decir, con prisa, sin valorar el costo, ¿no? Dice, y después de hacerlo, reflexionar. ¿De qué sirve reflexionar después de que ya te has enlazado, verdad? Muchas personas se enlazan en asuntos que no son de Dios, se enlazan en pactos que no son de Dios, se enlazan en compromisos, en contratos, en relaciones, en cosas que no son de Dios,
Y después se llevan las manos a la cabeza y reflexionan y dicen, pero ¿por qué me comprometí yo con este asunto? ¿Quién me mandó meterme a mí en este rollo, verdad? No sé si te ha pasado a ti alguna vez. A mí me ha pasado. Me he metido en negocios que luego he visto que no eran de Dios, en los cuales no estaba Dios. Y fue porque lo hice sin reflexionar, porque no consulté, porque no tomé el efod y consulté a Dios. Antes de hacer un negocio, consultar con Dios. Antes de hacer cualquier cosa, consultar con Dios. No hacerlo y después reflexionar, a ver si era correcto o no era correcto. Porque una vez hecho, ya está hecho. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya hay un lazo, ya hay un compromiso. Luego reflexionas y dices, ¿por qué hice esto? ¿Para qué me metí en este asunto? ¿Para qué me metí en este rollo? ¿Para qué me enrollé en esta relación? ¿Para qué fui a tal lugar? ¿Para qué? ¿Por qué fui? ¿Quién me mandaría a ir? ¿Verdad? Luego no te pasa alguna desgracia o te pasa alguna y te quedas lazo, ¿verdad? Lees al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Aleluya. Porque dice la Escritura en el Evangelio o en los Evangelios, dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos? Dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, a reírse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Verdad? Es terrible. ¿Qué hombre de vosotros, verdad? Queriendo edificar una torre o queriendo hacer cualquier cosa, no se sienta primero y calcula los gastos o el costo. Hay que calcular los gastos para todo. Eso es sabiduría de Dios. Eso es inteligencia de Dios. A veces no calculamos los gastos. Nos ponemos a hacer cosas apresuradamente, pensando que esto va a ir bien, pensando que esto va a ser un buen negocio, pensando que esto va a ser un... Y luego, después de hecho, te das cuenta de que no fue una buena decisión, de que no fue un buen negocio, de que después dice de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarlo, no pueda concluirlo, ¿verdad? Y lo deja inconcluso, ¿verdad? No hay nada más horrible que dejar algo inconcluso. ¿Cuánto dicen amén? A mí no me gusta dejar nada inconcluso. Yo me aferro al texto en el que Dios dice que cuando hubo acabado todo, que dice que al séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. ¿Tú puedes descansar cuando has dejado cosas a medio hacer? Yo no puedo. A mí hay algo que me inquieta terriblemente cuando dejo las cosas a medio hacer, ¿verdad? No hay descanso. Cuando has concluido algo, entonces dices, ahora sí, ahora puedo descansar. He terminado la obra, he cumplido la obra que tenía que hacer. Aleluya, ahora puedo descansar plácidamente. Pero dice que aquel que había puesto el cimiento y no pudo acabarla, dice que todos los que la ven comienzan a hacer burla de él, a reírse de él. Mira, comenzó a edificar esto y ahí lo dejó a medias, ahí lo dejó botado. Hay muchas personas en la obra de Dios que son así, que empiezan y que quieren subir como la espuma, ¿verdad? Y a veces suben como la espuma, pero luego igual que suben, bajan. Porque la espuma, ¿verdad? Cuando abres el espumante, ¿verdad? La espuma sube, pero al rato ¿qué pasa? Que baja. Es como un efecto de sube y baja, pero no se queda arriba, vuelve a bajar. No se trata de ser espuma que sube y que rápidamente baja. Hay que subir poco a poco, ¿verdad? Piso a piso, peldaño a peldaño, escalón tras escalón,
¿verdad? Añadiendo, ¿no? Como dice la Escritura. Por tanto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal. En esa escala habla de siete pisos. El primer piso es la fe. Añadid a vuestra fe, la fe es el cimiento, dice, añadid a vuestra fe virtud. Y ahí habla de una serie de virtudes, de conocimiento, de paciencia, de dominio propio, de piedad, de afecto fraternal, de amor. Y el amor es el séptimo piso, es el lugar más alto donde hay que llegar. Pero no se puede llegar al séptimo piso sin pasar por el tercero, ¿no? Tú puedes subir al quinto piso por la escalera sin pasar por el tercero, sin pasar por el segundo, sin pasar por el primero. ¿A qué no? Tienes que ir piso a piso. No puedes llegar al quinto sin pasar por el tercero. Cada etapa tiene su propósito. Luego sigue diciendo ese mismo texto: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, dice, cuando está el otro todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, porque dice, no voy a poder y no quiero que me extermines, no quiero que me avergüences, no quiero que me derrotes. Tú tienes 20.000 soldados, yo tengo 10.000, no voy a poder. Porque todo lo que te venga a la mano a hacer, dice Eclesiastés, hazlo según ¿qué? Tus fuerzas. Yo esto lo tengo muy claro. A mí cuando me plantean algo que no voy a llegar, yo rápidamente digo, no me meto en ese rollo. No me meto, porque no voy a llegar. No quiero quedar mal, porque he aprendido a calcular. Igual dice, no, eso es falta de fe. No es falta de fe. La fe, cuando algo es de Dios, cuando algo es de fe, aunque vengan 50.000, no sé cómo decirte, pero la fe te dice sí, vas a poder contra 50.000. Aunque tengas 2.000, vas a poder contra 50.000. Pero hay otras veces que la fe te dice que no, que tienes que calcular los gastos antes de emprender algo. Entonces le envía una embajada, dice, y le pide condiciones de paz. Y luego dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. No sé por qué se refiere, pone esos ejemplos y luego dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, dice, cuando haces voto a Yahvé tu Dios, no tardes en pagarlo, no tardes. No es una deuda que puedes pedir una prórroga, ¿verdad? Déjame pagar dentro de 6 meses. No. Así somos cuando tenemos deudas, ¿no? Le decimos al acreedor, en 6 meses te pago, ¿no? No. Dice, cuando haces voto a Yahvé tu Dios, dice, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahvé tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Amén. No tardes en pagar a Dios lo que le debes, lo que le has prometido. Como aquellos que debían y le dice uno, ¿tú cuánto debes a mi amo? Y dice, pues 100 arroyos de aceite. Y dice, pues bueno, escribe 50 y olvídate de la deuda. Claro, eso lo hizo aquel que era astuto, ¿verdad? Para un poco luego ganarse a los acreedores, ¿verdad? La palabra voto significa hacer una promesa solemne, celebrar un pacto, no un pacto entre dos, sino un pacto contigo mismo.
para realizar algo. Cuando los seguidores consagrados al Señor hacen un voto, reflejan la condición del corazón, ejerciendo una vida de compromiso total al servicio del Padre. Esto implica el sacrificio en todo lo que tenemos y en todo lo que esperamos dar. Debe ser hecho con nuestra mejor intención, con nuestro mejor deseo de cumplir la promesa y ser fiel hasta la muerte. Y por eso Salomón, el hijo de David, habló de la seriedad al hacer votos y guardarlos fielmente, como está escrito en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2, ¿qué dice? Cuando fueres, ¿a dónde? A la casa de Dios, estás en la casa de Dios, vienes con frecuencia a la casa de Dios, vives en la casa de Dios. Dice, guarda tu pie, guarda tu pie. Dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio de los necios? ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Pues lo dice después. Dice, no te des prisa con tu boca. Ese es el sacrificio de los necios, darse prisa con la boca. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú, ¿dónde estás? Sobre la tierra. Por tanto, sean pocas. ¿Cuántas? ¿Cómo tienen que ser nuestras palabras? Pocas. Dice, sean pocas tus palabras, no sean muchas, sean pocas. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es hablar y hablar y hablar, proferir palabras, palabras vanas, palabras, ¿verdad?, que no tienen compromiso, palabras. Ese es el sacrificio de los necios, porque no saben, dice, que hacen mal. No te des prisa con tu boca, no te des prisa, no te apures con tu boca, más bien pon guarda a tu boca, ¿no? Como decía Job, o el salmista, creo, dice, pon guardas a la puerta de mis labios, porque la boca es una puerta tremenda, tremenda puerta es la boca, ¿verdad? Es una puerta tremenda, que hay que ponerle guarda para que no hable lo que no debe, para que no profiera lazos, compromisos que luego no va a poder cumplir. Dice los versos 4 y 5 un poco más adelante, cuando a Dios haces promesa, otra vez dice lo mismo, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje, dice, a causa de tu voz, y que destruya, además de eso, la obra de tus manos? Esto es terrible lo que dice acá. Es decir, no solamente Dios se puede enojar por causa de tu voz, sino que también puede destruir la obra de tus manos, tu trabajo, tus negocios, tu viña, puede destruirla por esta causa, ¿verdad? Es terrible, es para reflexionar terriblemente. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 32. Una historia
que conocemos, pero que es muy interesante. Verso 1, Éxodo 32, 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahvé. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Israel quería ser como los demás pueblos, quería como los demás pueblos o de los cuales Dios les había librado y les estaba librando. Querían dioses con minúscula, dioses que se vieran, dioses que se palparan, dioses que pudieran tocar con sus manos, dioses alrededor de los cuales pudieran danzar, bailar y ofrecer ofrendas, holocaustos y sacrificios. ¿No? Eso fue lo que dijeron. ¿Qué dijeron? El pueblo que dijo, ¿qué le pidió a Aarón? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Verdad? Como Moisés tardaba en descender del monte, habían pasado casi 40 días y Moisés se fue al monte. Allí tuvo la experiencia donde Dios le dio las tablas de la ley. Y Moisés no bajaba, ¿verdad? Entonces el pueblo empezó a pensar: este Moisés, vaya cara más dura que tiene, nos ha dejado, se ha ido al monte allí él solo, no sabemos lo que le haya pasado, decía que iba allí a hablar con Dios y que nos iba a traer noticias, pero no baja, no desciende. ¿Qué va a ser de nosotros? Empezaron a verse sin un Dios que pudiesen tocar, sin un líder que les pudiese gobernar, que les pudiese dirigir, que les pudiese instruir, que les pudiese... Y entonces entraron en tal psicosis que se les ocurre decirle a Aarón: Aarón, Moisés, tu hermano, no desciende, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido ahí arriba. Y entonces Aarón les dice: apartad los zarcillos de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Parece ser que los hijos también usaban zarcillos, porque dice: de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo dice que apartó los zarcillos de sus hijos, de sus mujeres, y se los trajeron. Los zarcillos que tenían en sus orejas, y se los trajeron a Aarón. Y Aarón lo tomó todo en sus manos, le dio forma con buril, y de allí salió un becerro de fundición. Entonces dijeron:
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Qué terrible, ¿verdad? Que pronto se olvidaron del Dios que les sacó de la tierra de Egipto y de un becerro de fundición lo llamaron, dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y empezó a pregonar a Aarón y dijo, mañana que se haga fiesta. Y al día siguiente madrugaron y todos ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y el pueblo, dice, se sentó a comer y a beber alrededor del becerro y a regocijarse. Pero ¿de dónde salió el ídolo? A mí lo que me llama la atención de este texto es ¿de dónde salió el ídolo? Al ídolo, ¿quién formó al ídolo? Lo formó el mismo pueblo. Cada uno dio algo de sí mismo, de lo que traía, de lo que le pertenecía, de lo que tenían de valor, porque un ídolo es el producto del mismo pueblo, de sus valores, de las cosas valiosas que poseían, de sus sueños, y salió tal como ellos querían. De aquí el poder del ídolo sobre quien lo forja. El poder del ídolo sobre quien lo forja. Los forjadores de ídolos, ¿verdad?, tienen un poder porque son los que han forjado el ídolo, porque es parte del mismo creador. Así la forma final fue el producto del deseo del pueblo. Un ídolo no se fabrica de la noche a la mañana, lleva tiempo forjarlo, darle forma y que quede al gusto de quien lo pide, de quien lo necesita. Dice que él los tomó los objetos de oro de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. La causa principal de este pecado fue la incredulidad. El pueblo se impacientó mientras esperaba y sin fe decidieron tener algo que pudieran ver, algo que pudieran tocar. La impaciencia y la incredulidad condujeron a la idolatría. Amén. Condujeron a la idolatría. El pueblo se había acostumbrado a vivir con conmoción y si no veían alguna actividad visible de Dios, pensaban que Dios no estaba presente. Llegaron a inquietarse. ¿Qué les pasaría? ¿Quién los guiaría? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo podían servir a un Dios invisible? Querían tener algo o alguien visible en el que pudieran confiar, a quien adorar, a quien venerar. Pero veamos lo que sucedió después. Desde el verso 8 hasta el verso 14 hay una conversación entre Dios y Moisés. Hay una conversación entre Dios y Moisés, porque Dios le dijo a Moisés, vete y desciende urgentemente porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces, desde ahí, Moisés y el Señor tienen una conversación. Desde el verso 8 al 14, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, Señor, del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado. Y la tomaron por heredad para siempre. Entonces
el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios comienza a decirle a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo, que se habían apartado del camino que Él les había mandado. Y le dice a Moisés: déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y yo de ti haré una gran nación. Pero Moisés intercede como un verdadero intercesor por el pueblo al cual amaba, recordándole a Dios las promesas que habían sido dadas por el Eterno con respecto a ese pueblo. Acuérdate de tus siervos, acuérdate de la memoria de Abraham, de Isaac, de Israel, a los cuales juraste que multiplicarías su descendencia como las estrellas del cielo y harías de ellos una gran nación. ¿Cómo los vas a exterminar ahora, Señor? Y entonces el Señor escucha la intercesión de Moisés y se detiene del furor de su ira que había de hacer contra aquel pueblo. Entonces ahora ya, con el beneplácito de Dios, Moisés desciende del monte. ¿Y qué lleva consigo? Lleva en sus manos, ¿qué? Las tablas de la ley, las 2 tablas del testimonio. Y llega con las 2 tablas al lugar donde estaba el pueblo. Y Josué oye las voces y piensa que había pelea en el campamento, pero Moisés sabía que lo que iba a encontrar era un pueblo totalmente desenfrenado, danzando en derredor del becerro que ellos mismos se habían levantado. Y rompe arrojando las tablas al suelo, al piso, delante del pueblo, las quiebra a los pies de ellos, a los pies del monte. Toma el becerro, dice, y lo hace cenizas, ¿verdad? En el fuego, hasta molerlo completamente, reduciéndolo al polvo, que luego esparce sobre las aguas del mar. Y entonces Moisés, airado después de esto, le pone las pilas a Aarón, su hermano, ¿verdad? Por haber permitido todo aquel desastre y aquella corrupción en medio del pueblo. Y mira lo que dice en el verso 25. Leamos el verso 25 al 29. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta, donde todos le vieran allí, donde todos entraban y salían, a la puerta del campamento. Y dijo, les hizo una pregunta: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por el Señor? Júntese conmigo. Les hizo un llamado, ¿no? Les dijo: ¿quién está por el Señor? Se puso a la puerta del pueblo, allá a la puerta del campamento. Después de fundir y hacer cenizas el becerro, se acabó la fiesta. Se acabó el becerro, se acabó de comer y beber y danzar alrededor de aquel becerro. Ahora les voy a decir: ¿quién está por el Señor? Y les dijo: quien esté por el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él, dice, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví, una de las tribus. La tribu de Leví. Y les dijo: así ha dicho Yahvé, el Señor, Dios de Israel. Dice: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver a puerta por puerta, ¿verdad? Por el campamento, y matad, dice, cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Y qué hicieron los hijos de Leví? Dice: los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres que fueron matados por sus propios hermanos. Con espada en su muslo, dijo Moisés a los hijos de Leví: matad cada uno a su hermano.
Terrible, ¿verdad? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron ese día como 3.000 hombres. Entonces Moisés después dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé hoy bendición sobre vosotros. Amén. Es decir, fue un llamado a muerte. Esa es la consagración. Fue un llamado a muerte. Tuvieron que matar a aquellos que no eran parte del pueblo, que no estaban dispuestos a obedecer al Señor, que no estaban dispuestos a cumplir con los estatutos y los mandamientos del Señor, que aún querían seguir danzando alrededor de aquel becerro, que aún pensaban que podían tener otros dioses ajenos. Y el llamado de Dios por boca de Moisés fue un llamado radical, a matar cada uno, dice, a su hermano, a su hermana, a su pariente, a su amigo, a su compañero, a todo aquel que no estaría dispuesto a obedecer el llamado de Dios. Un llamado a muerte, un llamado a la consagración. Y ese es el llamado que muchos no entienden actualmente, al día de hoy. Claro que Dios no nos va a pedir hoy que tomemos una espada y que comencemos a matar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a los que no quieren servir al Señor, porque si no, menuda escabechina que íbamos a provocar. Imagínate, íbamos a ir todos presos por homicidio. Pero sí quiere que los mates con la espada de tu boca, dice el Señor. Mata a tu pariente, mata a tu hijo, mata a tu hija, mata a tu mujer si es necesario. Varón, mata a quien tengas que matar con la espada de tu boca. Mata al hombre de pecado con la espada de tu boca. Mátalo y no dejes que se levante. Y esa es la consagración. Dice la Biblia: mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje, ¿qué? ¿Linaje qué? Escogido. ¿Tú eres linaje escogido? ¿Qué es un linaje? Es una genealogía, ¿verdad? Una descendencia. Eres un linaje especial. Eres de una descendencia especial. No eres hijo de tu padre o de tu madre solamente porque te han dado un apellido, no. Eres linaje escogido. Linaje escogido. ¿Te parece poca cosa ser linaje escogido? ¿Qué más dice? Real sacerdocio. Eres un sacerdote real del Rey, un sacerdote del Rey. No todos pueden decir: soy un sacerdote del Rey. Eres nación, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios, separado por Dios, apartado para Dios. Eso es estar consagrado. Pueblo adquirido, separado, apartado. Estamos en el valle, peleamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como dijo Jesús en Juan 17, no te ruego que los quites del mundo. Dice, no son del mundo, pero no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego que los guardes del mal. Porque Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Dice: a los que me diste, ninguno de los que me diste que se pierda. No, guárdalos del mundo. No son del mundo. No son del mundo. ¿Tú eres del mundo? ¿De qué mundo eres? Pregunto, ¿eres del mundo o no eres del mundo? Porque el que ama el mundo, el amor del Padre, ¿está o no está en él? No está en él.
¿Y qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No provienen del Padre. ¿De quién provienen? Sino del mundo. Y el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que quiera ser amigo de Dios, constitúyese enemigo ¿de quién? Del mundo. ¿Tú eres enemigo del mundo? ¿Ya? Enemigo número 1, enemigo público número 1 del mundo. Tienes que constituirte enemigo del mundo, no amigo del mundo. Pero cada vez somos más amigos del mundo y menos enemigos del mundo. Y es todo lo contrario. Cada vez tenemos que ser más enemigos del mundo y pelear contra el mundo, porque el mundo no puede tener nada en mí. Como decía Cristo, porque el mundo nada tiene en mí, porque yo me he crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Amén. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios. Amén. Diga conmigo, soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos han alcanzado misericordia de Dios? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Su plan es formar un pueblo separado, consagrado para Él, para cumplir sus propósitos, no los nuestros, los suyos, los propósitos de Dios, no los proyectos solamente de una denominación, de una institución religiosa o social o personal. No. Dios está buscando un grupo, un pueblo de hombres y mujeres que se comprometan con Él, comprometidos con Él. Eso es un pueblo consagrado. Aleluya. La mayor parte solo quieren recibir sin dar. No quieren dar su vida por Cristo. Dar un poquito de tiempo en la iglesia no es seguir a Cristo. El verdadero amor no busca lo suyo. Hemos de permitir que la espada de la palabra cada día destruya la carne para tener la mayor de las bendiciones y el mayor de los deleites que es, ¿no? La palabra de Dios dice que somos pueblo santo a Yahvé, nuestro Dios. Aleluya. Solamente Dios escogió a lo largo de la historia a un hombre, a un solo hombre, para formar un gran pueblo, para formar una gran nación. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Y somos parte de la simiente de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Y Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Todas las naciones de la tierra. Y si somos escogidos, formamos parte de ese pueblo. Amén. Hablando de la tribu de Leví, Deuteronomio capítulo 10, una tribu consagrada. La tribu de Leví era la tribu apartada para transportar el arca sobre sus hombros, porque no podía ser llevada de otra manera. Tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Y la tribu de Leví era aquella tribu apartada, consagrada, separada. Porque las demás tribus, cuando hicieron el reparto de las tierras y el reparto de los bienes, a cada tribu le asignaron un trozo de tierra, una heredad, una herencia terrenal, una porción de terreno, ¿verdad? Un área de terreno. Y cada tribu recibió su porción, pero la tribu de Leví no. Ellos no recibieron ninguna porción, ninguna tierra, ninguna heredad. Dice
el verso 8 y 9 del capítulo 10 de Deuteronomio: en aquel tiempo apartó el Señor a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahvé. Fueron apartados nada más y nada menos que para transportar el arca del testimonio, de la presencia de Dios, para que estuviesen delante de Yahvé para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví, dice, no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, porque Yahvé es su heredad, como Yahvé tu Dios le dijo. Amén. ¿Cuál era la heredad de la tribu de Leví? Estaba arriba, en el cielo. No tenían herencia terrenal. Todas las demás tribus habían recibido su parte. Todos los demás hijos habían recibido su parte de la herencia que les correspondía. Pero Leví no recibió herencia o heredad ninguna, porque Yahvé era su heredad. Qué hermosa heredad, amén. Qué hermosa heredad. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar nuestro nivel de consagración, hermanos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dejarnos marcar, a dejarnos sellar por el sello de Dios, apartarnos para Dios? Me apasiona la historia de Jonás y lo que ocurrió después de que Jonás fuera tragado por el monstruo marino, por el gran pez. Y en ese texto, en el capítulo 2, y con esto vamos a terminar, del libro de Jonás, dice... Vamos a leerlo porque es interesante, ¿no?, lo que dice. Desde el verso 1 al 10. Dice que entonces oró Jonás a Yahvé su Dios, después de haber desobedecido a Dios, después de no haber querido ir a Nínive, después de haberse escondido en la bodega del barco, después de que vino la tempestad y los marineros empezaron a decir, pero ¿por qué viene esta causa? ¿Cuál es la maldición? Y entonces dijeron, es por causa de Jonás. Y bajaron a la bodega del barco y le dicen, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué haces ahí? No sé qué. Y le cogieron a Jonás y le echaron al mar, y entonces el mar se aquietó. Y en medio del mar vino un gran pez, ¡wow!, y se lo tragó. Y llegamos al capítulo 2. Entonces oró Jonás a Yahvé, su Dios. ¿Desde dónde oró? Desde el vientre del gran pez. ¿Tú has orado así alguna vez en un lugar así? ¿Verdad? Debe ser bastante terrible. Y dijo Jonás, invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó sobre mi cabeza. Menuda situación, ¿no? Algas enredados sobre su cabeza, estaba ahí en el abismo, le estaba rodeando el abismo, estaba en una situación terrible. Descendí, dice, a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos, dice, sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la muerte, de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. O sea, estaba como en una tumba. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice, los que siguen vanidades ilusorias
su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, mas yo, es donde quiero llegar, dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré, ¿qué dijo Jonás? Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Amén. ¿Y qué pasó después? Después de decir eso, ¿qué es lo que sucedió? Y mandó Yahvé al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, inmediatamente después de que Jonás dijo, pagaré mis votos, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Amén. Diga conmigo, la salvación es del Señor. Pagaré lo que prometí. Y entonces, cuando Dios escuchó aquello en los labios de Jonás, le dijo al pez, abre la boca y vomítalo otra vez en la tierra. Y el pez tuvo que obedecer y tuvo que vomitar a Jonás y sacarle de aquella terrible situación. ¿Sabes que las cosas cambian cuando pagamos los votos? Diga conmigo, las cosas cambian, las circunstancias cambian cuando pago mis votos al Señor. Amén. Cuando renuevo mis votos con el Señor, cuando pago lo que prometí y no estoy en deuda con el Señor. No se puede estar en deuda con el Señor. Si Él ya pagó la deuda por ti, ¿cómo tú vas a vivir en deuda con el Señor? Paga lo que prometes. Paga lo que prometiste. Paga tus votos al Altísimo. Paga lo que prometiste al Señor para estar en paz, en bendición. Aleluya, en abundancia, en libertad, en paz. Vamos a leer el Salmo 66 y oramos y nos vamos. Bendecid, dice Salmo 66, 8. Salmos capítulo 66, versículo 8 al 14. Dice, bendecid pueblos a nuestro Dios. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Amén. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y nos permitió que nuestros pies resbalasen. No permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red que es el reino de Dios. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste abundancia. Amén. El Señor te ha sacado abundancia después de todo. ¿Y qué haré después? Diga conmigo, entraré en tu casa con holocaustos. Diga conmigo, entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Amén. ¿Has estado angustiado alguna vez? Seguro que sí. Y en medio de la angustia, Dios vino a tu vida. Dios te llamó, Dios te echó el brazo y te dijo, aquí estoy yo. En medio de la angustia, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y su voz fue oída, dice, desde su santo monte. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Diga conmigo, te pagaré mis votos, Señor. Pagaré mis votos al Altísimo.
Pagaré mis votos, Señor. Pagaré lo que prometí. No voy a estar en deuda contigo. Voy a pagar mis votos, Señor.